37 minutos en el infierno, revelación profética que cambió mi fe y me hace dudar del matrimonio. Manuel, un hombre de 35 años, estaba al borde de su vida. Su matrimonio con Ana estaba desgastado, casi deshecho, como si la tempestad hubieran desgarrado lo que alguna vez fue un bello refugio. Esa noche, en la vigilia de oración en la iglesia del pueblo, la esperanza brillaba tenue en su corazón, ante la tormenta que arrasaba su alma, sentía que su fe se desvanecía como el humo de una vela apagada. ¿Podría su oración cambiar el rumbo de su vida? Al llegar a la iglesia, el aire se llenó de un aroma a cera virgen y a incienso, mientras los cantos de alabanzas reverberaban en sus oídos. Los fieles estaban allí, unidos en una misma fe, clamando a Dios por milagros, por sanaciones. Pero Manuel se sentía más solo que nunca. Una sombra oscura lo envolvía, se plantó en su corazón como una serpiente astuta. En ese momento, mientras sostenía la imagen de San Judas Tadeo, una ola de frío recorrió su cuerpo, y de repente, todo se tornó en penumbra. 37 minutos en el infierno le rodearon. La oscuridad lo tragó. Visiones escalofriantes de almas en pena danzaban ante él, su lamento era como una sinfonía de dolor que resonaba en su interior. Hiciste poco, no luchaste por lo que amas, susurraban las sombras. Te olvidaste del compromiso, y Dios se ha apartado. Manuel temblaba, cada palabra era un rayo que rasgaba su corazón, siguió viendo imágenes de su vida, sus peleas con Ana, la distancia que había crecido entre ellos, su risa se había convertido en un eco lejano. La voz de una mujer que parecía ser su madre lo abrazó en esa oscuridad. Manuel, tu fe es la luz que necesita tu hogar, no la dejes morir. Y en ese instante de desesperación, sintió que la luz aparecía. Pero, estaba verdaderamente listo para enfrentarse a su realidad. Cuando volvió a la vigilia, el aliento de su comunidad lo rodeó como un refugio. Los hermanos y hermanas en Cristo lo miraban con atención, con un asombro reverente. Alcanzó a balbucear lo que había vivido, y el silencio abrumador que se apoderó del lugar hizo que cada lágrima derramada se sintiera como un clamor al cielo. Algunos oraban, otros simplemente lloraban, sintiendo el peso de sus propias luchas. ¿Podrían restaurar lo que estaba roto? Deberían todos tomar el compromiso de buscar la luz. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Manuel sintió como su vulnerabilidad lo cubría como un manto. Mientras la comunidad oraba, el sonido de sus voces se elevaba como un coro celestial, uniendo sus corazones en una sola súplica: Señor, escucha nuestro clamor, restaura lo que está quebrado. La fe se desbordaba en el templo. La pregunta flotaba en el aire, dejando una inquietud palpable: ¿escuchará Dios su clamor? ¿Está Manuel preparado para afrontar las decisiones que cambiarán su vida y su matrimonio para siempre? La historia queda suspendida, esperando la intervención y la promesa divina que todos anhelan. La sala resplandecía con una luz tenue abrazada por la llama de las velas. Las oraciones fluían como ríos de esperanza, y aunque Manuel se sentía desgastado, comenzó a notar que la comunidad a su alrededor iluminaba su oscuridad. Cada hermano y hermana en Cristo parecía haber tomado la antorcha de su fe para que él pudiera encontrar el camino de regreso a su hogar. Fue entonces cuando vio a Ana, su esposa, de pie en la entrada. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y anhelo. El corazón de Manuel se achicó al recordar los días en que sus risas se entrelazaban con las risas de sus hijos, esa atmósfera de amor que había empezado a desvanecerse. De repente, deseaba que el tiempo pudiera retroceder, que pudiera buscarla de nuevo sin la sombra de las peleas que habían desgastado su amor. Ana se acercó lentamente, sus pasos titubeantes parecían pesar más que el mundo. Manuel murmuró, y esas palabras, llenas de emoción, le atravesaron como un dardo, trayendo memorias de sus momentos más bellos. Me enteré de lo que viviste esta noche. Yo también he estado luchando.
Un silencio profundo inundó el espacio, y el peso de sus recientes discusiones flotó en el aire como nubes de tormenta. A pesar de la tensión, Manuel sintió una chispa de esperanza cuando miró a Ana. ¿Podemos orar juntos?, preguntó él, con voz temblorosa. Sin dudar, ella asintió, y se dispusieron a unirse en un abrazo que, aunque frágil, resonó como un pacto. Las palabras entrelazadas de su oración buscaron un camino hacia el cielo. Cada petición de perdón se convirtió en un ladrillo en la construcción de un nuevo comienzo. Manuel veía las lágrimas de Ana caer, y esas lágrimas eran la lluvia que empezaba a regar su amor marchito. En su corazón, comprendió que cada lágrima era un símbolo de un compromiso renovado, un deseo ferviente de restaurar lo que se había perdido. La congregación a su alrededor se unió en un coro de oración, y Manuel sintió como la fuerza del Espíritu Santo se movía como un viento fresco. La atmósfera estaba cargada de energía, como si las paredes de ese templo resguardaran promesas de transformación y esperanza. Efectivamente, aquel lugar se convertía en un campo fértil para el renacer de su amor. Cuando terminaron de orar, Ana lo miró fijamente. No podemos seguir así, Manuel. Necesitamos ayuda. Sus palabras lo golpearon con una realidad que él sabía que debían enfrentar. El miedo a lo desconocido subió como un volcán dormido a punto de erupcionar. ¿Qué pasaría si no podemos salvar nuestro matrimonio? Su voz era un susurro lleno de inseguridad. Él respondió con firmeza, sintiendo que la luz que había descubierto en la oscuridad empezaba a extinguirse. Debemos buscar la ayuda de un consejero. No podemos dejar que nuestro amor se convierta en polvo. Ambos quedaron en silencio, una sombra de duda luchando en sus miradas. El tiempo pasaba, la gente a su alrededor se retiraba poco a poco, pero ellos se quedaron en esa pequeña burbuja, enfrentando la tormenta que venía. Manuel sabía que tenía que tomar decisiones sabias, que cada palabra contaba, y que no estaba solo en esto. Aún había una chispa, aún había esperanza, y el amor, aunque herido, podía volver a florecer. Mientras la luz de la sala se apagaba poco a poco, sintió una nueva determinación surgir en su interior. Ana, estamos juntos en esto. Si Dios está con nosotros, no hay montaña que no podamos escalar. Ella lo miró con ojos llenos de fe, y por una fracción de segundo, ambos sintieron que el peso que los oprimía se aligeraba. Cuando finalmente salieron del templo, la noche abrazaba el cielo estrellado. Manuel tomó la mano de Ana y sintió un destello de unión. Pero, ¿sería suficiente? El camino de la restauración apenas comenzaba. Nuevos vientos soplaban en su viaje, y la incertidumbre acechaba en cada esquina. ¿Qué más les depararía el futuro? ¿Podrían superar las tormentas, o estaban destinados a sucumbir bajo el peso de sus batallas no luchadas? El tiempo lo diría, pero en su corazón, Manuel sabía que cada paso dado en fe los acercaba un poco más al milagro. La luna brillaba con fuerza en el cielo, iluminando el camino que Manuel y Ana recorrían. Mientras caminaban, un profundo silencio los rodeaba, pero en el aire flotaba una tensión palpable, como si cada estrella se pronunciara en favor de su lucha. La mano de Ana en la de Manuel caldeaba su corazón. Eran un equipo, una familia deshecha, pero aún unidos en la búsqueda de sanar sus corazones. Decidieron ir a un café cercano, un lugar que solían frecuentar en tiempos de felicidad. Mientras se sentaban en una mesa apartada, los recuerdos de risas y conversaciones llenaban los espacios entre ellos. Pero ahora, la tristeza asomaba por la ventana de su hogar, haciéndose presente en su presente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ana rompió el silencio, su voz resonando en la mente de Manuel. Las palabras de su esposa eran como un eco que reverberaba en su interior. Hemos estado distantes no solo tú y yo, sino también con Dios. Manuel la miró a los ojos. Quizás lo que necesitamos es recordar nuestras raíces, regresar a ese lugar donde la fe y el amor se entrelazaban. Su voz estaba llena de anhelo, pero también de una nueva determinación. Recuerda aquel retiro espiritual en la montaña, continuó, donde hablamos de nuestros sueños y anhelos en el fuego de la noche. ¿Qué pasó con eso? Ana sonrió débilmente, pero en sus ojos brilla un rayo de esperanza. Perdimos esa conexión, Manuel, admitió, pero no tengo miedo de intentarlo de nuevo. Era como si una frescura invadiera el ambiente, una brisa de cambio.
El café empezaba a llenarse de risas y murmullos, pero ellos permanecían en su pequeño mundo, envueltos en sus pensamientos, en sus deseos de sanación. Vamos a proponerle a la comunidad que organicemos un retiro, dijo Ana de repente, iluminada por una idea. Podríamos invitar a nuestras parejas, crear un espacio donde todos podamos reencontrarnos con Dios. Quizás eso nos ayudaría a sanar juntos y revivir nuestra fe. Las palabras brotaban de sus labios llenas de fervor, y Manuel sintió como su corazón latía con más fuerza. Esa es una bella idea, Ana, respondió él, y el entusiasmo empezó a burbujear dentro de ellos. Empecemos a planearlo. Juntos, como un equipo. Era tiempo de luchar, de dejar el pasto seco y empezar a regar nuevamente las semillas que habían sido enterradas. Mientras discutían los detalles, el diálogo fluyó como un manantial. Las dudas se estaban ahogando en la luz que cada uno aportaba a la conversación. Con cada palabra, Manuel sentía que se retiraba el peso, que la sombra de sus conflictos comenzaba a desvanecerse. Al salir del café, la noche había pasado, pero el viento aún les acariciaba el rostro. Ana le preguntó, ¿y si fracasamos? Esa pregunta reverberó en el aire por un momento. ¿Y si fracasamos? Pero, ¿y si triunfamos? Manuel la miró, comprendiendo que las dudas y los miedos eran parte del viaje, pero la fe también lo era. Un nuevo amanecer estaba en el horizonte, y Manuel sintió que Dios estaba a su lado. La promesa de la restauración comenzaba a tomar forma en sus corazones, pero el camino aún estaba lleno de sorpresas. ¿Qué conflictos tendrían que enfrentar en el camino hacia la restauración? ¿Qué desafíos desatarían las decisiones que estaban tomando en este preciso momento? De alguna forma, Manuel sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Y en el fondo de su ser, anhelaba descubrir cómo su fe podría moverse entre las olas de su historia, impulsándolo hacia adelante. La siguiente fase les llevaría a confrontar sus miedos más profundos. Estaban listos para enfrentar los próximos retos, pero, ¿qué pruebas les esperaban en esta nueva ruta hacia la sanación? La sombra del pasado aún acechaba, y la batalla por la restauración apenas comenzaba. Las luces del café quedaron atrás mientras Manuel y Ana caminaban bajo la luz del alba. El rocío de la mañana brillaba como pequeños diamantes en la hierba. Cada paso que daban juntos marcaba una distancia entre ellos y el dolor que había asediado su relación. Había una nueva energía en el aire, un soplo de arrepentimiento pero también de resolución. Ana, aún perdida en sus pensamientos, rompió el silencio una vez más. Manuel, ¿te imaginas cómo sería ver a nuestra comunidad crecer en fe juntos? Escuchar a las parejas compartir sus historias, sus luchas, su voz se llenaba de emoción. Las ideas fluían y una chispa de esperanza iluminaba su mirada. Podemos hacerlo, Ana. No será fácil, pero será un viaje en el que todos aprenderemos, respondió Manuel. La idea del retiro comenzaba a formar una bola de nieve, rodando y creciendo en su interior. A lo largo del camino, también podemos aprender a compartir nuestras cargas. El dolor no es solo nuestro, otros también luchan. Mientras caminaban, pasaron junto a una iglesia pequeña. Manuel sintió un impulso y lo detuvo. Ana, entremos un momento. Necesitamos pedirle a Dios su dirección. Entraron a la iglesia y el olor a madera antigua llenó el aire. El espacio era cálido y acogedor, los rayos de sol se filtraban a través de las ventanas de colores, creando un ambiente casi celestial. Se sentaron en un banco, con las manos entrelazadas. Ana cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja, agradeciendo a Dios por la oportunidad de renacer, de buscar sanación y de comenzar a soñar de nuevo. Manuel la escuchaba, sintiendo como cada palabra era una ola de luz que limpiaba las heridas de su alma. Padre, empezó Manuel, te pedimos guía. Queremos ser faros de esperanza para nuestra comunidad. Sabemos que al hacerlo, estamos también buscando sanar nuestro propio hogar. La paz llenó el lugar. Todo el ruido exterior se desvaneció y solo quedaba el sonido de su latido colectivo en un espacio sagrado. Fue un momento que les recordó por qué se habían enamorado y por qué elegían luchar. Al abrir los ojos, ambos sonrieron, sintiendo la fuerza renovada. Cuando salieron, el mundo parecía un lugar distinto. La brisa suave acariciaba sus rostros, y el canto de los pájaros les daba la bienvenida a un nuevo día.
Mientras caminaban hacia su casa, discutir sobre el retiro se había convertido en un proyecto de vida. El poder de compartir sus experiencias iba más allá de sus temores, sin embargo, el camino a seguir no tardó en mostrar su rostro. Durante los días siguientes, comenzaron a convocar a las parejas para hablar sobre el retiro. Algunos se mostraron entusiasmados, mientras que otros eran escépticos. ¿Por qué ir? ¿Qué ha funcionado hasta ahora?, preguntó uno de los hombres. Sus dudas resonaron y en unos pocos momentos, el ambiente que antes había sido de alegría empezó a tornarse tenso. Ana miró a Manuel, y la preocupación llenó sus ojos. ¿Qué haremos si nuestra propia comunidad duda de nosotros? Quizás la respuesta no esté en convencerlos, sino en demostrarles la fe que hemos recuperado, contestó Manuel con decisión. Incluso mientras esa pregunta lo asediaba también, los encuentros se volvieron más difíciles. Las inseguridades y los miedos fueron a flor de piel. Cada semana que pasaba era un desafío, y a veces la esperanza se sentía como un hilo delgado. Pero en lo más profundo de sus corazones, sabían que estaban haciendo lo correcto. Lo que no anticiparon fue el ataque que surgiría de las sombras de su pasado, una oscuridad que amenazaba con atraparlos nuevamente. Justo cuando pensaban tener la fe más firme, comenzarían a cuestionarse, ¿realmente estaban listos para abrir su hogar y su vida a otros? ¿Podría su matrimonio soportar el peso de la vulnerabilidad? El verdadero reto estaba a punto de empezar, y Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pruebas tendrán que enfrentar en esta jornada? La respuesta estaba por revelarse, y la atmósfera se impregnaba de un misterio palpitante. En su camino hacia la sanación, descubrirían que la fe no solo es luz, sino también un viaje a través de la oscuridad. El amanecer siguiente trajo consigo un aire tenso. Manuel y Ana se sentaron en la mesa del desayuno, pero incluso las tostadas y el café parecían insípidos. La revelación de la noche anterior aún pesaba sobre ellos. Algo dentro de Manuel le decía que las dudas de su comunidad eran solo el principio. ¿Por qué tienen que dudar de nosotros?, preguntó Ana, con la voz cargada de frustración. Estamos tratando de hacer algo bueno. De compartir lo que hemos vivido, las lecciones que hemos aprendido. Tal vez hay algo más profundo en juego, respondió Manuel, con una mirada pensativa. La transformación no solo requiere nuestra fe, también necesita sanar las heridas del pasado. Quizás ellos no solo ven nuestra lucha, ven la suya. Esa tarde se reunirían nuevamente con algunas parejas. Manuel sintió que era el momento de algo más que compartir sus proyectos. Quería abrir su corazón, mostrar sus verdaderas batallas. Pero la idea también lo asustaba. Como si pudiera sentir su inquietud, Ana le tomó la mano. Henos aquí, juntos. Si vamos a hacer esto, hagámoslo con la sinceridad que Dios nos ha brindado. Cuando las parejas comenzaron a llegar, se llenó la sala de voces y risas, pero no tardaron en surgir miradas escépticas. Manuel sintió que sus palabras vacilaban antes de salir. Sin embargo, cuando todos estuvieron sentados y el murmullo calmó, él encontró un momento de claridad. Queremos hablar de algo más que el retiro, empezó, sintiendo el peso de cada palabra. Queremos hablar de nosotros. De nuestras cicatrices, de nuestras inseguridades. Porque en la lucha de nuestras vidas, hemos encontrado a Dios, y tal vez hay algo que podríamos compartir que podría resonar en ustedes. Silencio. Ana lo miró con complicidad y asintió. No somos perfectos. A veces, sentimos deseos de rendirnos. Y sabemos que muchos de ustedes han sentido lo mismo. Las dificultades en las relaciones son reales. Mientras hablaban, los rostros comenzaron a cambiar. Las dudas se reemplazaban lentamente por miradas de reconocimiento. Uno tras otro, comenzaron a abrirse, relatando sus propias historias, sus frustraciones y sus miedos. Una mujer de unos 30 años, con ojos llenos de lágrimas, dijo, a veces creo que no tengo fuerzas para seguir. Mi matrimonio se siente como una batalla constante. Lo entendemos, respondió Manuel. Y a veces, en nuestra lucha, sentimos que estamos solos. Pero, créanme, Dios no nos ha abandonado. Nos ha llevado por este camino para descubrir que, cuando compartimos, ni la carga ni el dolor son tan pesados.
El ambiente cambió de tenso a vulnerable. En ese espacio, las risas, la tristeza y el amor formaron una mezcla poderosa. Cada historia resonaba como un eco de esperanza, un reconocimiento de que las luchas podían unirse en un camino de fe, pero incluso mientras la tarde avanzaba, Manuel sentía que las sombras no se habían disipado del todo. Sabía que había algo más que debían enfrentar. La oscuridad del pasado acechaba, y debía ser confrontada. Al final de la reunión, todos se desprendieron de esas viejas armaduras que mantenían, pero el miedo a la vulnerabilidad seguía ahí, como una presencia inquietante. Manuel miró a Ana y pudo leer su preocupación. La inquietud se cernía sobre sus corazones. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a seguir? Esto es solo el principio, susurró Ana, mientras miraban a las parejas despedirse. Pero la lucha no ha terminado. Dios tiene un propósito, pero debemos estar listos para enfrentar también nuestras sombras, respondió él, con el corazón pesado. En ese instante, Manuel sintió que algo profundo estaba a punto de revelarse, una prueba que desafiaría todo lo que habían aprendido y soñado. Con la noche creando sombras a su alrededor, se preguntó, ¿serían esos encuentros suficientes para enfrentar el abismo del pasado que aún los acechaba? Y lo más importante, saldrían juntos a la luz, por delante se extendía un camino de redención, pero también de confrontación. La noche prometía secretos que habían estado latentes, listos para salir a la luz. ¿Estaban preparados para enfrentarlos? La respuesta, inevitablemente, se acercaba. La noche se adueñó del horizonte, cubriendo la sala con un manto de penumbra que parecía provocar sus corazones. Manuel y Ana se sentaron en el sofá, rodeados por el eco de risas que aún resonaban de la reunión. Sin embargo, había un vacío imponente entre ellos. Las sombras de la incertidumbre continuaban danzando, y una inquietante sensación de que el verdadero trabajo apenas comenzaba pesaba en el aire. No puedo sacudirme esta sensación, murmuró Ana, su voz casi un susurro. Como si algo oscuro estuviera acechando en la penumbra. Manuel asintió, reconociendo esa lucha interna. Era como si las confesiones compartidas abrieran una puerta que ninguno de ellos había considerado antes. Una puerta a las historias no contadas, a los traumas ocultos que cada pareja había experimentado. Tal vez debamos buscar respuestas en la oración, sugirió Manuel. Los momentos de duda son como tormentas, pero, incluso en medio del caos, Dios puede traer claridad. Ana lo miró, y su expresión se iluminó con esperanza. Sí, pero debemos ser específicos. Necesitamos pedirle dirección. ¿Qué sombras son las que tenemos que enfrentar? Ambos cerraron los ojos, dejando que el silencio abrazara sus almas. A medida que oraban, una paz sobrecogedora comenzó a llenar el espacio. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones, una tormenta seguía gestándose. Manuel sintió una presencia reconfortante, una luz que chisporroteaba en su interior. No temáis, estoy aquí. De repente, Ana abrió los ojos. Siento que hay algo más que tenemos que entender, algo que ya está en nosotros. ¿Qué es?, preguntó Manuel, intrigado por la calma que emanaba de su esposa. No lo sé aún, pero siento que la respuesta vendrá. Debemos estar listos para escuchar, respondió ella, una pasión renovada en su voz. La mañana siguiente llegó trayendo consigo un aire pesado pero expectante. Manuel decidió tomar un paseo para despejar su mente. Mientras caminaba por el parque, las hojas caídas crujían bajo sus pies, cada paso resonando como un recordatorio de las decisiones que debían tomarse. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar por la verdad? Su mente divagaba entre las historias de los demás y su propia batalla. Recordó el brillo de los ojos de aquella mujer en la reunión, la lucha reflejada en cada historia. Se detuvo en un banco del parque y, mirando al cielo, se sintió abrumado por la responsabilidad. Dios, ¿realmente quieres que enfrentemos nuestras sombras? ¿Estamos preparados para revelar nuestros propios miedos sin saber cómo reaccionará la comunidad? El viento súbito pareció responderle, susurrando promesas de esperanza. Al regresar, sintió que había un propósito mayor en juego. Esa tarde, reunidos nuevamente, la comunidad comenzaba a sentirse más unida. Pero mientras intercambiaban palabras de apoyo, Manuel sintió que algo se había activado en su interior.
Aquello que debía ser revelado estaba a punto de manifestarse. Hoy, no solo compartiremos más historias, sino que también enfrentaremos la verdad. Será un paso hacia la sanación. Las miradas se encontraron, intranquilas pero anhelantes. Ana pudo ver el crecimiento en sus corazones, era palpable. Ella sonrió, comprendiendo que cada uno, a su propio ritmo, iba a enfrentarse a sus propias sombras. Cuando la noche llegó, Manuel se despidió, sintiendo la fuerza del momento. Pero aún había un frágil hilo de tensión que unía a todos en la sala. ¿Con qué revelaciones se toparían? Y más importante, estaban listos para enfrentar la verdad detrás de sus propias vulnerabilidades. De repente, Manuel recordó la cita del libro que leía en sus momentos de oración. La luz no puede entrar en la habitación si no abrimos la puerta. Con eso en mente, se preguntó, ¿cuánto estarían dispuestos a abrirse para dejar entrar esa luz? Estaba claro que incluso la respuesta a esa pregunta era un viaje hacia lo desconocido. Las sombras no se desvanecían, pero algo comenzaba a cambiar. La inquietud se transformó en expectativa, sabiendo que lo que vendría podría ser la chispa de una transformación aún mayor. ¿Sería esta la noche en que finalmente se daría ese paso hacia la luz, enfrentando sus más profundos miedos juntos? La noche continuó su danza, pero en el corazón de la sala había algo más que oscuridad. Manuel y Ana, sentados en el mismo sofá, sintieron que el aire vibraba con una nueva energía. Como si los ecos de las confesiones del día anterior hubieran creado un puente hacia algo divino, algo que palpitaba en el fondo de sus almas. ¿Y si esto es lo que necesitamos?, preguntó Ana, tomando la mano de Manuel con una firmeza que contrastaba con sus dudas. ¿Y si este es el momento que hemos estado esperando? Manuel la miró. Su rostro, bañado por la luz suave de la lámpara, transmitía una mezcla de valentía y vulnerabilidad. No lo sé, pero cada historia que escuchamos resonó en mí. Siento que Dios nos está guiando, que este es el principio de nuestra sanación o de una tormenta. Las palabras de su esposa estaban llenas de una verdad palpable. La vulnerabilidad parecía contagiosa, los demás miembros de la comunidad comenzaron a sentirla también. Uno a uno, la sala se llenó de murmullos de inseguridad, entrelazados con destellos de esperanza. Era un momento de conexión auténtica, donde el miedo se enfrentaba a la fe. Ana se levantó y se dirigió hacia el centro de la sala. Quiero proponer algo, comenzó, su voz resonando con una seguridad inesperada. Aquí estamos, juntos, y todos luchamos. ¿Por qué no compartimos nuestros miedos más profundos? No tiene que ser fácil, pero podemos ser un faro de luz unos para otros. Las miradas se cruzaron. Algunos asintieron, otros parecían dudar. Manuel sintió una oleada de responsabilidad. Es un gran paso, dijo cautelosamente. Quizás estemos a punto de abrir heridas que no están completamente sanadas. Ana sonrió, un brillo en sus ojos que infundía coraje. Pero también podemos sanarlas. La luz solo puede entrar cuando permitimos que la verdad brille. Necesitamos estar dispuestos a abrir esas puertas que han estado cerradas. Finalmente, un joven del grupo se levantó. Yo puedo empezar, dijo, nervioso pero decidido. Recordó cómo había lidiado toda su vida con la ansiedad. Mientras compartía su batalla, los otros lo escuchaban, y a medida que sus palabras fluyeron, la atmósfera cambió. Era como si el aire comenzara a vibrar en un tono más elevado. Las historias comenzaron a salir, una tras otra. Un hombre mayor habló sobre la tristeza de perder a su esposa y lo que significaba vivir sin ella. Una madre compartió la lucha por la salud de sus hijos, enfrentando noches de insomnio. Ana sintió que cada confesión desataba una cadena de liberación. Las sombras se enfrentaban entre sí con valentía, sus corazones comenzaban a unirse. En un momento, Ana se dio cuenta de que el miedo que había sentido la noche anterior estaba convirtiéndose en una risa de alivio y esperanza. Lo estamos haciendo, murmuró a Manuel, quien la miraba con una mezcla de admiración y afecto. Él le respondió con un apretón de manos. Era un gesto sencillo, pero poderoso. Al final de las historias, Manuel se levantó. Este ha sido un momento increíble. Pero ahora, es tiempo de dar un paso más. Recemos sobre lo que hemos compartido. Que cada falta de fe, cada sombra,
sea iluminada. El grupo se unió en oración. Con cada palabra pronunciada, sentían un espacio más despejado en sus corazones. Dios estaba presente, en cada lágrima y en cada confesión. La angustia se disipaba en la comunión, y las oraciones ascendían como esperanza al cielo. Mientras la oración se cerraba, una profunda paz llenó la sala. Habían enfrentado sus sombras, y esas sombras se comenzaban a desvanecer. Pero en lo más profundo, Manuel comenzó a sentir que algo más estaba en juego, algo que no se podía ignorar. ¿Cuál sería la próxima revelación que Dios tenía para ellos? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para realmente entender lo que significaba vivir en su luz? La respuesta estaba a punto de desplegarse, mientras la noche continuaba su transformación en un amanecer lleno de promesas. La paz que se había instalado en la sala era casi palpable, como una brisa suave que acariciaba la piel. Sin embargo, en el corazón de Manuel, una inquietud empezaba a florecer. Miró a su alrededor, a las caras iluminadas por la fe, pero también marcadas por el dolor. Había más que un simple momento de conexión, algo sobrenatural se estaba gestando en esa atmósfera cargada de emoción. ¿Qué te pasa?, preguntó Ana, notando su silencio. Su voz lo trajo de vuelta a la realidad, y él pudo sentir el calor de su mano mientras la apretaba con ternura. No sé, siento que esto es solo el inicio. Hay algo que no hemos tocado aún, respondió Manuel, sintiendo cómo cada palabra pesaba. Era como si una voz sutil en su interior llamara a la puerta de su conciencia. Ana asintió lentamente. Tal vez se trata de las verdades que aún no hemos compartido. Tal vez hay heridas que todavía no hemos enfrentado. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Una mujer de cabello canoso habló primero. Yo he cargado con el peso del resentimiento. He perdido la paz en mi hogar porque me aferro a antiguas heridas. Y esto me impide ser la madre que Dios quiere que sea. Sus palabras resonaron en todos. Aquella confesión abrió un espacio para que otros compartieran su dolor, desde la inseguridad en sus relaciones hasta la lucha interna entre fe y miedo. Las sombras de las experiencias humanas comenzaron a relucir con sinceridad. El grupo se sentía cada vez más unido, como si la honestidad generara un hilo de luz que comenzaba a entrelazar sus corazones. Manuel observó a su esposa mientras compartía su historia de los miedos que le habían robado la alegría. Él sabía que ella había luchado con inseguridades profundas, y escucharla hablar con valentía avivó una chispa de inspiración en él. Dios nos ha traído aquí por una razón, dijo Manuel, con su voz más firme ahora. Si somos capaces de desterrar las sombras con la luz de nuestras verdades, también podemos brillar afuera, más allá de estas paredes. Las miradas se elevaron, y algo en el aire cambió. Los murmullos se transformaron en palabras de afirmación, alentándose unos a otros. Había algo hermoso en esta revelación colectiva. Cada historia fue un rayo de luz que arrojaba claridad sobre el dolor compartido. Quiero que todos cerremos los ojos un momento, sugirió Ana. Vamos a imaginar que estamos rodeados por la luz de Dios, que cada lágrima y cada carga se convierte en parte de un milagro. Juntos, somos fuertes. Mientras los ojos se cerraban y las manos se unían, la energía en la sala se intensificó. Algunas lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran de tristeza, eran de liberación. Manuel sintió una calma profunda que lo envolvía, como si Dios mismo estuviera en medio de ellos, abrazando cada historia compartida. ¿Y si lo que estamos sintiendo es el comienzo de una revolución espiritual?, murmuró alguien, y la idea resonó en todos. Era una chispa de esperanza encendida por la fe de un grupo que estaba dispuesto a enfrentar su verdad. Manuel, ahora con nuevos bríos, sintió que un llamado mayor les esperaba. La tormenta que mencioné antes creo que es el clarín para una renovación. Debemos permanecer en esta luz, incluso si la oscuridad intenta regresar. El grupo asintió, unánime en su determinación. Habían decidido avanzar, no solo como individuos, sino como una comunidad. Pero en lo más profundo de sus corazones, todos sabían que aún había más por descubrir, una verdad oculta que podría transformar sus vidas para siempre. Mientras se preparaban para orar nuevamente, un remolino de emociones, expectativas y temores los envolvía. La luz había comenzado a brillar, pero la verdadera prueba estaba a punto de llegar. ¿Qué decisiones tomarían ahora que habían conocido la luz?
¿Estaban listos para afrontar lo que vendría y permitir que su fe brotara como un manantial? El eco de las preguntas reverberaba en el aire, y el futuro se extendía ante ellos como un camino lleno de misterio y promesas por desvelar. La atmósfera dentro de la sala se cargaba de emoción en cada latido. La oración había comenzado, pero las palabras parecían fluir lentamente, como un río que recoge fuerzas antes de su gran caída. Manuel sintió como cada uno de ellos se entregaba al momento, y a lo largo de su cuerpo una conexión desconcertante brotaba como flores silvestres en primavera. Dios está aquí, susurró una voz, y la frase retumbó entre ellos, creando ecos de fe. Las manos se apretaban con más fuerza y los corazones latían al unísono. Ana, entrelazando sus dedos con los de Manuel, miró a los demás, sus ojos chispeantes de fe. Compartamos nuestras cargas, seamos portadores de luz. Una mujer que había estado en silencio se animó a hablar de nuevo. Todo este tiempo, he sentido como si llevara un peso inmenso. He estado en el borde de la desesperación, pero esta luz siento que ya no estoy sola. Siempre pensé que debía cargar con mi dolor, pero aquí estoy, dispuesta a soltarlo. La sala entera vibró con sus palabras, matices de esperanza danzando en el aire. Todos sintieron la profundidad de su lucha. Era un recordatorio poderoso de que la humanidad compartía la carga del sufrimiento, pero también la posibilidad de redención. En ese instante, una niña pequeña, hija de uno de los miembros, comenzó a cantar una suave melodía, como si un ángel la guiara. La inocencia de su voz brindó un respiro de paz a la comunidad, sumido en la oscuridad de sus pesares. Eso es, exclamó Manuel, sintiéndose vibrar con cada nota. La alabanza es nuestra arma más poderosa. Cuando nos unimos así, el miedo y el dolor retroceden. La luz que compartimos se convierte en nuestra victoria. Ana se levantó, lista para guiar un momento de adoración. Alcemos nuestras voces. Este es el momento de romper cadenas, de abrir nuestros corazones a las posibilidades que Dios tiene para nosotros. Mientras cantaban, las melodías llenaron el espacio, chicoteando las sombras que amenazaban con venir de nuevo. Cada uno de ellos comenzó a sacudirse, como si el peso de sus luchas se deslizara por sus cuerpos. Manuel sintió cómo su corazón se elevaba a medida que cada nota resonaba con su ser. La transformación estaba sucediendo. De repente, un silencio profundo se instaló en el aire. Cada uno de ellos sentía un llamado particular, como si una fuerza divina girara en torno a ellos, revelando sus verdades más íntimas. Fue entonces cuando un hombre mayor, con lágrimas en los ojos, se puso de pie. Me he callado tanto tiempo. He estado atrapado en un ciclo de resentimiento hacia mi familia. No quiero más esto. No puedo más. Dios, ayúdame a soltar este rencor. Las palabras suyas fueron como un canto de liberación, resonando en cada rincón del corazón presente. Manuel se dio cuenta de que una nueva dimensión de la comunidad estaba floreciendo, un espacio donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Ver esas lágrimas, sentir esa angustia expuesta a la luz, lo llenó de un profundo deseo de hacer algo más. Con la voz entrecortada, se dirigió al grupo. ¿Estamos listos para dar un paso más? ¿Para abrazar cada parte de nuestra historia, incluso las que tememos? Lo que hemos sentido aquí no puede quedarse entre estas paredes. La comunidad asintió, unánime nuevamente. Pero Manuel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Debemos ser valientes, no solo en este lugar, sino que el mundo afuera nos necesita. Hay un llamado colectivo que superar, una expansión de la luz que ya hemos encendido aquí, y mientras todos se preparaban para unirse en oración nuevamente, Manuel sintió que la tormenta que había mencionado antes estaba a punto de estallar, pero esta vez traería lluvia de bendiciones en lugar de oscuridad. Había un eco poderoso, y cada uno de ellos estaba a punto de ser parte de un testimonio viviente. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuán lejos están dispuestos a ir por su fe? ¿Qué tan dispuestos están a arriesgarse en el camino que apenas comenzaban a descubrir? El misterio estaba servido, y un nuevo capítulo de su travesía espiritual esperaba. La luz del nuevo amanecer se filtraba a través de las ventanas, bañando la sala en un dorado suave. Manuel y Ana, con los corazones rebosantes de fe y valentía, se despertaron con una sensación renovada.
La noche anterior había sido un verdadero punto de inflexión, tenían el poder de transformar vidas y sanar heridas, no solo en su matrimonio, sino también en la comunidad que los rodeaba. Mientras el aroma del café fresco llenaba el aire, Manuel miró a Ana con determinación. Este es el día, dijo con firmeza. Hoy, vamos a presentar oficialmente el retiro. Es hora de que cada uno de nosotros elija ser parte de esta transformación colectiva. Ana sonrió, su rostro iluminado por la luz de la mañana y la esperanza renovada. Hagámoslo. Debemos ser la voz que ecoe la luz que hemos encontrado. Los días pasaron y las noticias sobre el retiro se esparcieron como el fuego en un campo seco. Las parejas mostraban interés, algunas llegaban llenas de expectación, otras con los corazones cargados de incertidumbre. Los ensayos de oración en la iglesia estaban desbordantes de emociones, cada encuentro daba paso a conversaciones profundas, donde las historias individuales comenzaron a resonar. Sus luchas alimentaban su fuerza, convirtiendo el temor en testimonio. Cuando llegó el día del retiro, el aire estaba impregnado de expectación. Manuel y Ana sintieron el latido del lugar, una vibrante mezcla de lágrimas y risas, de memorias compartidas con un objetivo: restaurar el amor y la fe. Al comenzar, Manuel se puso de pie frente a la congregación, sus ojos llenos de fuego divino. Queridos hermanos y hermanas, hoy es el día en que elegimos salir de la oscuridad hacia la luz de Dios. Aquí, en este espacio seguro, compartiremos nuestras verdades y encontraremos la fuerza en nuestra vulnerabilidad. Las palabras de Manuel resonaron en los corazones de todos los presentes. Ana, a su lado, comenzó a orar en voz alta, sus palabras atravesando el aire como flechas de luz. Señor, cada historia traída a este lugar, cada carga, cada lágrima, tú las ves. No estamos aquí por nosotros mismos. Estamos aquí para invocar tu gracia y tu restauración. Las sesiones del retiro se desarrollaron en un vaivén de oración, testimonios y abrazos. Mientras las parejas compartían sus historias, las respuestas comenzaban a manifestarse en la unión de sus corazones. Manuel escuchó a una mujer hablar sobre su lucha con la tristeza, y cómo había encerrado a su esposo en un ciclo de distancia emocional. Pero hoy, elijo abrirme de nuevo, decía con lágrimas. La sanación estaba tomando forma. Ana se sintió inspirada, y al llegar su turno, habló sobre su propia batalla. No siempre fue fácil para nosotros, confesó, con la voz temblorosa. Hubo momentos en que pensé que todo se había perdido. Pero aquí estamos. Juntos en la lucha, y deseando ser un testimonio de esperanza. Sentía el calor de las miradas comprensivas y solidarias. La jornada avanzaba, y a medida que el sol comenzaba a descender, una sensación palpable de transformación envolvía el lugar. Todo el dolor, la pérdida y sentimiento se estaban convirtiendo en una poderosa música de adoración. Era un canto a la luz que crecía en cada corazón. Estamos en medio de un mover sobrenatural, dijo Manuel, sintiendo el Espíritu Santo revolotear en el espacio. Aquí todos compartimos un propósito: ser faros de esperanza en un mundo que tanto la necesita. Si nuestras vidas son cambiadas, nuestras comunidades lo serán también. Un estruendo de aplausos llenó la sala, y el ambiente se volvió sagrado, como si los ángeles mismos celebraran su avance. La noche llegó, y con ella una cena de celebración. Manuel y Ana observaban a las parejas, risas mezcladas con lágrimas de alegría, como si el amor renaciera entre ellos. En ese momento sabían, el viaje hacia el futuro sería uno de constante superación, y estaban listos para enfrentarlo juntos. Mientras miraban las estrellas brillar en el cielo, Manuel sintió una profunda paz. Esto es solo el comienzo, Ana. La luz acabamos de encender aquí debe brillar en el mundo. Con una sonrisa, Ana respondió, sí, y seremos los portadores de esa luz. No solo para nosotros, sino para todos aquellos que necesitan ver que hay un camino hacia la esperanza. La noche continuó, y mientras el gozo reinaba en sus corazones, la promesa de que la restauración era posible reverberaba en sus almas. La sombra del pasado ya no tenía poder sobre ellos. Juntos, habían construido una nueva fortaleza de fe, y así, con cada paso que daban juntos, eran testigos de que lo que una vez estuvo roto puede ser restaurado por la fiel mano de Dios.
Lo que parecían sollozos de dolor se transformaron en gritos de adoración y gratitud. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros puedan encontrar su camino hacia la luz. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, queremos escuchar tu historia. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.